Cambié el motor de mi camioneta a finales de enero, después de casi 10 años de usar el original. Ya era hora, el viejo daba señales de que no duraría mucho más, y el taller de Flagstaff en el que confío tenía un motor usado en excelentes condiciones. Hicieron todo bien, lo probaron, lo calibraron y lo entregaron funcionando sin problemas. La conduje los primeros días simplemente agradeciéndole lo suave que era silenciosa, potente y, por primera vez en mucho tiempo, podía oírme pensar mientras conducía. Pero después de la primera semana, empezaron los ruidos extraños. Bajos. Casi imperceptibles. Al principio, pensé que era una interferencia de la radio o un ruido normal de funcionamiento. Pero lo que me afectó fue el ritmo. No era un ritmo irregular ni un ruido de válvula. Era algo que sonaba como frases. Como alguien hablando bajo el capó. Al principio, salían arrastradas. Como susurros apagados. Solo ocurría de noche, cuando la carretera estaba tranquila. Bajaba el volumen de la radio e intentaba captarlo. A veces sonaba como si dijera date la vuelta o mira. Pero nunca con claridad. Empecé a conducir con más atención. Más tenso. Pensando que todo estaba en mi cabeza, hasta que un día dijo mi nombre. Era temprano por la mañana entre Utah y Nevada, un tramo de carretera llano y oscuro, cielos despejados, sin coches en kilómetros. El motor funcionaba a toda velocidad, y de repente, entre el sonido de la conducción normal, oí claramente, Daniel. No estaba distorsionado. No era ruido. Era como si alguien me hubiera susurrado mi nombre cerca del oído, pero con el tono proveniente del motor. Casi derrapé en la carretera. Estacioné la camioneta al arcén, con el corazón latiéndome con fuerza. Apagué todo. Esperé en silencio, con el capó temblando ligeramente bajo los faros. No oí nada más. Pero tampoco he podido dormir desde entonces. Al día siguiente, llevé la camioneta a un mecánico en una gasolinera grande. No le comenté nada del zumbido, solo le dije que parecía hacer un ruido extraño. El mecánico hizo todas las pruebas, la condujo, escaneó los códigos. Todo estaba normal. Según él, el motor estaba incluso mejor de lo que debería. Y luego me contó que el motor provenía de una camioneta que había sido subastada tras un grave accidente. El conductor murió en la cabina, pero el motor sobrevivió casi intacto. Me quedé callado. No sabía cómo reaccionar. Pensé, ¿y si algo suyo quedó en el motor? ¿Y si, de alguna manera, seguía intentando hablar? Las siguientes semanas fueron peores. Los susurros continuaban. No todas las noches, solo cuando conducía solo por largos tramos de desierto. Nunca con la radio encendida. Era como si el motor esperara el silencio absoluto para hablar. Y entonces, una mañana en particular, ocurrió lo peor. Iba conduciendo por un tramo de la Ruta 6, todo oscuro, sin señales de ciudad ni luces. El sonido volvió a sonar, suave, prolongado. Y entonces dijo, con la misma voz apagada, se te cayó el oso azul detrás del sofá. Me quedé paralizada. Eso era algo de mi infancia. Un detalle que solo mi madre conocía. Y ella ya había fallecido. A partir de entonces, los susurros cambiaron. Empezaron a hablar de recuerdos. Cosas que no le contaba a nadie. Momentos tan breves que ni siquiera los recordaba bien, hasta que los oí describir con detalle. Como aquella vez que me escondí en la despensa porque pensé que mis padres me iban a abandonar. O el nombre del perro de mi abuelo, que murió cuando era niña. Todo salía del motor. Y siempre de noche. Siempre entramos donde la carretera parecía desaparecer en la oscuridad. Empecé a evitar conducir en esos momentos. Pero era inútil. A veces, incluso de día, en túneles o durante las tormentas, la voz volvía. Busqué los registros del camionero que murió en el accidente. Solo conseguí su nombre, Lester.
Encontré una vieja publicación en un foro donde alguien hablaba de él, que era tranquilo, que conducía por estados desérticos, que siempre estaba solo. Y que decía que le hablaba al camión porque era el único que realmente le respondía. Cuando leí eso, sentí como si se me hubiera congelado el estómago. No quería creerlo, pero todo encajaba. Su motor no solo sobrevivió, parece que llevaba algo de sí mismo. Un recuerdo. O tal vez su conciencia. No lo sé. La última vez que oí la voz, me dijo, «Tienes miedo de morir solo, ¿verdad?». Era un susurro suave, casi un consuelo. Estaba en la ruta 89, en medio de una niebla tan densa que no podía ver ni 5 metros. El camino parecía desaparecer. Y en ese momento, por muy enfermizo que suene, respondí. Dije, sí. Eso fue todo. Y el motor ronroneó. Como satisfecho. No ha vuelto a hablar desde entonces. Solo emite ese sonido bajo, ese ritmo de respiración que ya reconozco. No sé si es silencio. O si solo está escuchando. Hoy sigo conduciendo la misma camioneta. He pensado en cambiarle el motor, venderlo todo y dejarla atrás para siempre. Pero hay algo que me impulsa. No es apego. Es como si la camioneta se hubiera convertido en parte de mí. O yo de ella. Cuando estoy parada mucho tiempo, empiezo a extrañar ese sonido. El susurro apagado entre el rugido del motor. Y no puedo explicarlo, pero es como si el silencio absoluto ahora me diera más miedo que oír esa voz que me llama. Tengo miedo de no estar sola nunca más. Pero tengo aún más miedo de estar sola. El otro día, dejé mi camioneta con otro conductor de la empresa, solo por 24 horas. Quería ver si notaba algo. Cuando me la devolvió, me miró con extrañeza. Dijo, vaya, ese motor hace esos ruidos, como si hubiera alguien dentro, hablando dormido. No dije nada. Simplemente devolví las llaves y me las arreglé para ser siempre quien condujera. Porque si hay algo ahí dentro, algo que me conoce tan bien, algo que recuerda mi infancia mejor que yo, entonces quizás soy la única persona a la que aceptará. Lo que más me atormenta es la idea de que quizá no solo esté recordando. Quizá esté aprendiendo. Almacenando. Cada palabra que digo. Cada pensamiento que se me escapa. A veces me sorprendo hablándole sin darme cuenta. Como desahogándome. Contándole cosas de la vida. Como si escuchara y recordara. Y lo hace. Sé que lo hace. Porque el otro día, con todo apagado, solo el viento soplando en la cabina, oí de fondo, entre el estruendo, mi propia voz. Repitiendo algo que dije 4 días antes. Así que, si un día cambias el motor de tu camioneta y empiezas a oír susurros en medio de la carretera, presta atención. Saben más de lo que imaginas. Juro que dijo mi nombre. Y me contó algo de mi infancia que solo mi madre sabía. Todo empezó con un nuevo contrato que conseguí por mi cuenta, recomendado por un conocido del taller de Bakersfield. Era una entrega sencilla, piezas industriales a Elko, Nevada. Pero lo curioso es que la empresa que pagó el flete proporcionó el combustible. Dijeron que era una mezcla experimental, de alto rendimiento y segura, pero aún no estaba homologada. El sueldo era estupendo, así que acepté. La gasolinera estaba en medio de la nada, un pequeño edificio con surtidores viejos que parecían restaurados. Al repostar, noté que el combustible era más oscuro de lo normal. Casi negro. Y el olor, dulce y metálico a la vez. La camioneta respondió de inmediato. El motor se sentía más ligero, las revoluciones más limpias. Sentí que la máquina había rejuvenecido. Salí a la carretera de noche, como siempre hago cuando quiero evitar el tráfico. En los primeros minutos, noté algo diferente, el mundo a mi alrededor parecía quieto. No había coches, ni señal de radio, ni viento. La carretera parecía suspendida.
Y, sin embargo, el velocímetro marcaba 110 constantes, sin forzarlo. Conduje con calma y, sin darme cuenta, había llegado a él en poco más de una hora. Era demasiado rápido. Demasiado rápido para ser posible. Llegué a la bodega, entregué la carga y fui a saludar al guardia de seguridad, pero el tipo me miró de forma extraña, como si viera un fantasma. Pedí hablar con el encargado. Cuando se acercó, lo primero que dijo fue, ya habíamos reportado su desaparición. Pensé que era una broma. Pero entonces me mostró los registros, me había ido con la carga hacía 6 días. No 1. 6. Mostró la fecha, la hora y la factura digital. Todo coincidía. Excepto yo. Porque en mi reloj, en el tablero del camión y en mi propia percepción, no habían pasado ni 2 horas. Regresé a la gasolinera donde había repostado, pero ya no estaba. En su lugar, solo había un edificio abandonado con surtidores sellados con tablas. Era como si nadie hubiera repostado allí en años. Pregunté en una tienda local y uno de los chicos me respondió, ¿ese lugar? Cerró hace mucho. Dicen que el dueño murió quemado en el tanque subterráneo. No sabía qué pensar. Pero el olor a combustible seguía en mi camioneta. Fuerte, nauseabundo. Y la pintura negra goteaba un poco del tapón del tanque, como si el líquido se estuviera filtrando desde adentro. Empecé a investigar sobre este combustible, pero no encontré nada con el nombre, la marca ni el historial técnico. Llamé al conocido que me había dado el flete, pero el número ya no funcionaba. Fui al taller mecánico, y el lugar estaba cerrado con un aviso de prohibición federal. Los vecinos dijeron que el equipo había desaparecido de la noche a la mañana. Lo que realmente me molestó fue que, desde entonces, cada vez que estoy cerca del camión cuando está apagado, escucho una especie de vibración baja, como un rugido atrapado en el tanque. Y lo peor, cada vez que abro el compartimento, el aire dentro se enfría. Como si el tiempo se hubiera detenido. La primera vez que comprendí algo aún más mal fue al mirarme al espejo. Después de otra entrega, fui a lavarme al baño de una gasolinera y noté que mi reflejo parecía retrasado. Como si mi brazo se moviera un segundo después. Fue rápido, casi imperceptible, pero ahí estaba. Cuando hablé con una empleada de la gasolinera, comentó que me veía un poco rígida, con el habla lenta, como si tuviera resaca. Y entonces me di cuenta, no era solo el clima lo que me hacía caminar diferente. Era yo quien ya no tenía el mismo ritmo. Como si mi cuerpo se hubiera desconectado del mundo. En el siguiente viaje, decidí probarlo. Tomé un tramo corto, 90 kilómetros, y cronometré el tiempo justo al salir. Tardé 45 minutos. Pero cuando paré, había pasado más de un día en el cronómetro. Un día entero que no viví. La camioneta no registraba ese tiempo. El kilometraje era correcto, apenas se me había acabado la gasolina. Y lo peor, cuando intenté hacerme una selfie para comparar después, la imagen salió borrosa. Pero solo yo. El fondo estaba nítido. Solo mi cara, como si me moviera demasiado rápido para que la cámara la captara. Empecé a tener lapsus de memoria. Olvidaba qué día era. Dormía 20 minutos y me despertaba pensando que había pasado otro mes. Intenté dejar de usar la camioneta, la dejé estacionada una semana. Pero al volver, el tanque seguía goteando lentamente ese líquido negro. Y al abrir la puerta de la cabina, la radio se encendió sola. Sonaba una canción vieja. Sin letra. Solo instrumental. Pero juro, me reconocí en ella. Era una canción que mi abuela solía silbar cuando era niña. Y nunca se la conté a nadie. Entonces lo comprendí, la camioneta recordaba. De alguna manera, recordaba el tiempo que había perdido. Sigo haciendo repartos últimamente, pero tengo miedo. Ya no uso ese combustible, pero parece que el camión aún tiene restos.
A veces, incluso con diésel normal, puedo oler ese dulce olor metálico que invade la cabina. Y cuando estoy solo en la carretera, siento que los minutos se me hacen eternos. La radio se queda estática y el mundo a mi alrededor se queda quieto. He conducido 2 horas pensando que amanecía, y cuando me detuve, el sol salía 2 días después. No me arden los ojos. Mi cara no cambia. Pero todo a mi alrededor envejece. Un mecánico de confianza revisó el motor, el sistema de inyección, el depósito. No encontró nada raro, solo dijo que el combustible parecía haber dejado residuos extraños. Como una baba negra que se seca pero nunca se endurece. Y que el motor, curiosamente, parecía demasiado lubricado. Como si hubiera estado funcionando mucho más tiempo del que indicaba el salpicadero. Ya no sé qué es real. Mis compañeros dicen que desaparezco durante días, pero yo no lo recuerdo. En mi caso, fueron horas. Y cada vez que eso pasa, vuelvo más diferente. Más alejado de todo. Una parte de mí quiere creer que es psicológico. Que tal vez me di un golpe en la cabeza y mi cerebro llenó los huecos. Pero entonces recuerdo lo que pasó la semana pasada. Fui a un supermercado y pagué en efectivo. La cajera levantó el billete y preguntó, ¿es de 2006? Asentí. Dijo que parecía recién impreso. Sin ningún desgaste. Claro. Como si hubiera salido de la máquina ese mismo día. Y entonces me asusté. ¿De verdad estoy fuera de tiempo? ¿Me estoy escabullendo por grietas donde el tiempo fluye de otra manera? Así que, si alguna vez te ofrecen una buena oferta con combustible incluido, recházala. Sobre todo si es oscura. Espesa. Huele dulce. Porque quizá el precio no sea dinero. Quizá lo que consuma, sea tu tiempo. Hice una entrega en 1 hora. Al detenerme, descubrí que habían pasado 6 días. Y no envejecí. Hay una carretera en Kansas que he estado evitando desde el año pasado. Está entre 2 pueblos pequeños, nada turístico, solo pastos y maizales a ambos lados. Antes la pasaba de largo porque era más rápido y había menos tráfico, ideal para conductores nocturnos como yo. Pero todo empezó a cambiar cuando vi una figura en el arcén. Parecía un espantapájaros. Alto, delgado, con ropa vieja y un sombrero típico, con la cabeza de tela calada hasta la mitad. Pensé que era de algún cultivo cercano que se había caído o se lo había llevado el viento. Pero al día siguiente, seguía allí. En el mismo sitio. Exactamente igual. Lo vigilé durante unos días. Cada vez que pasaba, al amanecer o temprano por la mañana, estaba allí. Pero algo empezó a molestarme, parecía acercarse a la carretera. Solo un poco, como medio metro cada noche. Pensé que era solo mi imaginación, pero empecé a fijarme en los puntos de referencia, señales, árboles, farolas. Y entonces lo supe con certeza, se movía. Siempre cuando nadie más lo veía. Siempre en la misma posición, brazos extendidos, cabeza ladeada. Pero más cerca. Como si caminara lentamente en la noche. Se lo conté a otros camioneros, y 2 dijeron haber visto lo mismo. Uno incluso me envió una foto, tomada desde lejos, con las luces altas encendidas. La figura estaba de pie cerca de la valla, pero podía ver el contorno de la cara de tela mirando directamente a la cámara. Al ampliar, vi algo que casi me hace caer el teléfono, no tenía ninguna costura en la boca. Solo una línea fina y ligeramente arqueada, como si alguien hubiera dibujado una sonrisa con la uña. No se lo conté a nadie. Pero empecé a evitar ese tramo, aunque me costara más gasolina. Pero un día, con prisas, volví por allí. Eran casi las 3 de la mañana. Niebla tenue, faros cortando la carretera mojada. Pasé el kilómetro donde solía verlo y, por un segundo, sentí alivio, no estaba allí. Pero 20 kilómetros más adelante, vi una sombra al borde del asfalto.
Disminuí la velocidad sin querer. Y al pasar, vi el sombrero. El mismo. Solo que ahora estaba de cara a la carretera. Brazos bajos. Postura erguida. Como si me hubiera estado esperando. Casi giré el volante justo ahí, pero seguí adelante. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Un espantapájaros arrastrado por el viento. Pero en el fondo, lo sabía. Durante las siguientes noches, empecé a verlo en diferentes lugares. Siempre en el mismo tramo de carretera, pero ahora aparecía cada vez más cerca del carril. Nunca lo vi moverse. Nunca capté el momento exacto. Era como si simplemente ya estuviera allí cada vez que pasaba. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más claro se me hacía. La tela en su rostro parecía más limpia. La ropa, menos gastada. Y lo que me detuvo en seco fue darme cuenta de que el espantapájaros tenía una sombra. No era un reflejo, ni una ilusión. Los faros proyectaban su silueta sobre el maizal y ésta temblaba ligeramente con el viento. Un día, paré en una gasolinera antes de bajar por ese tramo y le pregunté al dependiente si alguna vez había visto algo extraño en esa carretera. Parecía no querer hablar, pero dijo, hay un muñeco ahí. Nunca lo he visto moverse, pero parece que está mirando. Me contó que uno de sus clientes, también camionero, juró que el espantapájaros había aparecido junto al camión que estaba aparcado, justo en el arcén. Nadie más había pasado por allí desde que lo vio. Dicen que cuanto más miras, más te devuelve la mirada. Salí de allí con el estómago revuelto. Pero tuve que volver a pasar por allí esa mañana. Y pasé. Solo que esta vez, no estaba en el arcén. No estaba en la valla. Estaba al borde de la carretera, justo donde empieza la línea blanca. Tenía los brazos colgando, la cabeza ligeramente levantada, como si estuviera listo para cruzar. Disminuí la velocidad sin darme cuenta, las luces de los faros iluminaron la tela de su cuerpo, ahora sucia con algo oscuro, como grasa o barro. Pero lo que realmente me detuvo fue el detalle de su rostro. La línea de su boca se había curvado hacia arriba. Era una sonrisa. Torcida, seca, casi rasgando la tela. Y por un milisegundo, su sombrero se movió. Como si me estuviera saludando. Entré en pánico. Aceleré a fondo y solo me detuve después de 30 kilómetros, temblando. Al día siguiente, revisé la camioneta. Pensé que estaba loco, que solo estaba estresado. Pero había marcas. Huellas de barro seco en el lateral, justo al lado del retrovisor del copiloto. Pequeñas marcas, pero humanas. Como si alguien hubiera aparcado allí durante la noche. Y cuando me miré por el retrovisor, vi algo que casi me desmaya. Un trocito de paja pegado al parabrisas, justo en la base. Como si lo hubieran dejado ahí a propósito. Como un mensaje. Desde ese día, nunca más he vuelto a conducir por esa carretera. He cambiado mis rutas. Prefiero dar la vuelta completa al estado que acercarme. Pero aún así, a veces lo veo. Me ha pasado que, conduciendo en otros lugares, incluso en otro estado, has notado algo detenido a un lado de la carretera por un segundo. Siempre de madrugada. Siempre inmóvil. Y siempre con el sombrero ladeado, como si me estuviera observando desde lejos. Y cuando lo paso, el retrovisor se oscurece un poco. Como si alguien se hubiera quedado ahí un instante. He hablado con conductores que han pasado por la misma carretera y no han visto nada. O mejor dicho, no recuerdan haber visto nada. Uno me contó que durmió mal después de conducir y tuvo un sueño en el que vio a un hombre de paja intentando cruzar la calle, pero no pudo. Siempre se detenía a mitad de camino. Otro dijo que soñó con ojos cosidos con tela que se abrían. Y el más perturbador fue uno que dijo, lo peor no fue verlo cerca de la carretera. Fue ver que dos espantapájaros me seguían al mirarme por el retrovisor. Incluso he empezado a evitar los maizales.
Siempre que veo cultivos altos a ambos lados, cierro las ventanas, apago la radio y rezo. Me da miedo detenerme y tenerlo ahí. Me da miedo irme a dormir y tenerlo ya en la cuneta al despertar. Y la verdad es que nunca corre. Nunca grita. Simplemente se acerca. Como si tuviera todo el tiempo del mundo para llegar a mí. Y tal vez, solo me está dando tiempo para acostumbrarme. Si un día ves un espantapájaros al lado de la carretera y está más cerca de lo que debería estar, no frenes. No mires. Y por el amor de Dios, no te detengas. Hoy estaba de pie junto a mi espejo retrovisor. Y sonrió. Recuerdo exactamente el día que apareció. Era una mañana normal, con cielos despejados en Nuevo México, y salía de una gasolinera para volver a la carretera. Al subir a la cabina, noté algo extraño en el asiento del copiloto. Una libreta. Forrada en cuero oscuro, vieja, pero sin polvo ni suciedad. Pero había cerrado la cabina con llave. Tengo esta costumbre desde hace años, desde que tuve un problema con los robos. Y lo más extraño es que la libreta estaba perfectamente colocada, centrada en el asiento, con la tapa hacia arriba. Como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Pensé que podría ser de alguien de la gasolinera, pero no tenía sentido. Lo abrí para ver qué era, pensando que era un cuaderno viejo, pero era un diario. Escrito con bolígrafo azul, con firmeza, con fechas en la parte superior de cada página. Pero todas las fechas eran futuras. La primera decía 17 de mayo, y era el 15. El texto describía un accidente en cierta autopista, con detalles exactos, el tipo de vehículo involucrado, el nombre de la víctima, incluso el color de la lona del camión. Sentí curiosidad y guardé el cuaderno. 2 días después, sin pensarlo mucho, pasé por esa autopista y vi el accidente. Exactamente como se describía. Pensé que era una coincidencia. Una coincidencia morbosa, pero posible. Pero las entradas seguían llegando. Y aparecían más. Cada día, una nueva página escrita, aunque no hubiera tocado el diario. Simplemente se actualizaba solo. Nunca vi que cambiara, pero al abrirlo, ahí estaba, una nueva fecha, un nuevo suceso, siempre trágico. Un niño perdido en una parada, un camión volcando por un fallo en los frenos, un conductor sufriendo un infarto mientras conducía. Y todos, absolutamente todos los sucesos, ocurrían. A veces el mismo día, a veces 2 o 3 días después. Pero siempre ocurrían. Lo más loco es que nadie más vio el diario. Intenté enseñárselo a un compañero en una parada. Lo cogió, lo abrió, y dijo que estaba en blanco. Lo miré, y para mí, todo estaba allí. Las palabras, la letra, las fechas. Pero solo vio páginas en blanco. Otra persona dijo que el cuaderno ni siquiera estaba en el banco. Y pude ver que lo sostenía perfectamente. Desde entonces, dejé de hacer comentarios. Dejé el diario conmigo. Solo lo leía solo, siempre al final del día. Pero entonces apareció una página que me dejó sin palabras. La fecha era del día siguiente. Y decía, atropellado, 3:14 de la mañana víctima, tú. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto dentro de la camioneta, mirando el reloj del tablero y la libreta cerrada. Pensé en todo lo que había visto pasar después de leer esas páginas. Nada había salido mal, pero nada podía ser solo una coincidencia. Cuando dieron las 3:10 de la mañana, me sudaban las manos sobre el volante, detenido en un tramo vacío de la carretera, con las luces bajas. A las 3:14 de la mañana, como era de esperar, algo cruzó frente a la camioneta, una silueta humana. Frené a fondo, la camioneta se sacudió y se detuvo. Salí con la linterna temblando en la mano. Y no encontré a nadie. Pero había huellas de pies descalzos en el asfalto. Corrí de vuelta al coche. El diario estaba abierto, solo, en la página del día siguiente.
No recuerdo haberlo dejado así. Pero ahora, la descripción era más detallada. Decía, frenó, pero la advertencia no fue suficiente. Pronto, el ciclo se completará. Lo miré como si me estuvieran observando. Como si alguien o algo supiera todos mis movimientos antes de que yo lo decidiera. Empecé a evitar mirar el diario, pero cada mañana estaba en una página nueva. Las cartas ya aparecían como si hubieran sido escritas hacía horas, con la tinta ya seca, pero recién añadida. Pensé en destruirlo. Tiré el diario a la basura en una gasolinera. Pero cuando volví a la camioneta, estaba de nuevo en el asiento del copiloto. Lo tiré a una hoguera improvisada detrás del aparcamiento. Las llamas prendieron, el cuero se agrietó, pero al día siguiente, allí estaba. Entero. Sin marcas de quemaduras. Con una nueva fecha. Aún no lo entiendes. Esas eran las únicas palabras en la página. A partir de ese momento, dejó de registrar los sucesos de los demás. Empezó a hablar solo de mí. Cosas que aún no había hecho. Lugares en los que ni siquiera había estado. Gente que ni siquiera había conocido. Fue entonces cuando me di cuenta del patrón. Todo lo que el diario predecía, sucedió solo después de leerlo. Lo puse a prueba. Un día lo dejé cerrado durante 48 horas. Al abrirlo, el texto describía lo que habría sucedido si hubiera tomado cierta ruta. Una caída. Conmigo dentro. Pero no había pasado nada, porque simplemente no lo leí a tiempo. Desde entonces, empecé a esconder el diario. Lo encerraba en un compartimento, lo dejaba boca abajo, tapado. Pero la curiosidad siempre gana. Y cada vez que lo leo, es como si el destino se alineara de nuevo. Esta semana, el diario escribió algo diferente. No una predicción, sino una pregunta. Simple, en la parte superior de la página, si vieras tu muerte, intentarías cambiar. Y justo debajo, última entrada, 27 de junio. Eso será dentro de unos días. ¿Qué significa, última? ¿Mi última lectura? ¿Última advertencia? ¿O mi propia muerte? He intentado ignorarlo, pero el cuaderno ahora se mueve solo. Me he despertado con él en el regazo. Lo he encontrado abierto sobre el volante. Y siempre en la misma página. Siempre con una nueva pista. Como si estuviera preparando el desenlace. Lo que más me destroza es que la descripción del 27 sea vaga. Colisión. Noche. Un reflejo familiar en el cristal. Impacto inevitable. Sigo intentando imaginar qué significa. ¿Qué reflejo es ese? ¿Alguien que conozco? ¿Yo mismo? No lo sé. Y cada vez estoy más seguro de una cosa, el diario no quiere advertirme. Quiere que vea. Necesita que sepa, que crea, para que todo se haga realidad. Como si leerlo fuera el detonante. Como si mi conciencia fuera parte del mecanismo que hace que las tragedias se materialicen. Estoy harta de huir. Cansada de despertar empapado en sudor frío. De intentar vivir sin pasar página. Quizás, al final, lo que me mata no sea el accidente, sino el miedo. Quizás el diario solo funciona porque sigo mirando. Porque sigo leyendo cada línea con los ojos abiertos, esperando encontrar la manera de detenerlo. Pero lo que siento es que nunca estuvo ahí para evitar nada. Siempre estuvo ahí para asegurarse de que todo sucediera. Conmigo despierta. Observando. Si alguna vez encuentras un diario en el asiento del copiloto, no lo leas. Aunque tenga tu nombre en la portada. Aunque parezca inofensivo. Porque quizá el problema no sea lo que está escrito. Decía que mañana atropellaría a alguien. ¿Y que sería yo mismo? Siempre he sido meticuloso con el control de la carga. Me aseguro de revisar todo antes de irme, incluso cuando solo estoy trasladando el camión vacío entre almacenes.
Así que cuando empecé a notar que el tacógrafo marcaba el peso sin nada en la carrocería, pensé que era un defecto. La primera vez marcó 15 kilos. Nada grave. Algo que podría ser un error del sistema o una variación en el terreno. Pero eso empezó a crecer. En 2 semanas, ya marcaba 42 kilos. Y el camión estaba completamente vacío. Sin lonas, sin palés, sin herramientas sueltas. Absolutamente limpio. Llevé la camioneta a revisarla. El técnico reinició los sensores de carga, los calibró de nuevo y los probó en una rampa. Todo estaba bien. Pero al salir del garaje, en el mismo estacionamiento, la pantalla ya marcaba 19 kilos. Como si alguien hubiera cargado algo sin que nadie se diera cuenta. Empecé a sospechar del sistema, o quizás de alguna interferencia electrónica, pero siempre era lo mismo, la cifra solo aumentaba cuando la camioneta se estacionaba de noche. Y lo que era aún más extraño, el peso siempre aumentaba gradualmente. Nunca bajaba. Nunca llegaba a cero. Como si se estuviera acumulando algo. Empecé a anotar las horas. Siempre era entre las 2 y las 4 de la mañana. Podía ser en una gasolinera, en el patio de una empresa o incluso al lado de la carretera. Si dormía en el asiento del copiloto, la cifra subía. Nunca vi a nadie acercarse. Nunca oí nada. Pero cada mañana, la cifra era diferente. Cuando llegó a los 65 kilos, empecé a preocuparme. Empecé a hacer una inspección física todas las mañanas. Revisé la suspensión, el suelo, miré debajo con una linterna, nada. Pero la noche que llegó a los 87 kilos, lo vi. Había huellas. En la madera. Como si alguien hubiera caminado dentro, descalzo. Las marcas iban desde abajo hasta la puerta. No eran de animales. Eran humanas. Y lo más extraño, eran pequeñas. Como las de un niño. Pero completamente simétricas, sin suciedad, barro ni polvo. Como si las hubieran impreso a presión, directamente en la madera. Tomé una foto. Volví unos minutos después y habían desaparecido. El peso seguía ahí. Pero las huellas habían desaparecido. No se lo dije a nadie. Simplemente empecé a dormir con la puerta cerrada y el cuchillo a mi lado. Porque la sensación que tuve ese día no fue de invasión. Fue de presencia. Después de ese día, dejé de dormir en la cabina. Solo me detenía en los controles de seguridad y en los estacionamientos iluminados. Aún así, la cifra seguía subiendo. 100. 112. 130. Llegó un punto en que el tablero marcaba más de 170 kilos y la carrocería estaba completamente vacía. Empecé a sentir que la camioneta se volvía cada vez más pesada. Las curvas parecían requerir más fuerza, la suspensión crujía de forma extraña, como si alguien caminara dentro mientras conducía. Pero nunca oí pasos. Solo el suave crujido de la madera. Lo más absurdo ocurrió una mañana en Colorado Springs. Estacioné la camioneta en un terreno de tierra y dormí 2 horas. Al despertar, el peso había bajado de 170 a 220 kilos. Y ahora había huellas en el exterior, huellas en la tierra, que iban desde la parte trasera de la camioneta hasta la puerta del copiloto. De nuevo, pequeñas, desnudas, simétricas. Y se detenían justo en mi puerta. Miré a mi alrededor y no había nadie. Y juro que, por unos segundos, sentí que el asiento del copiloto se hundía. Como si alguien estuviera sentado allí, invisible. Mirándome fijamente. Fui a la policía local y les dije que creía que alguien se estaba colando en la camioneta. La inspeccionaron y no encontraron nada. Incluso usé un spray de polvo revelador que me prestó un amigo del guardia de seguridad. Lo rocié en el suelo de la camioneta y la cerré. Al día siguiente, al abrirla, había huellas de manos. Como si alguien se hubiera arrastrado o se hubiera levantado. Una de las marcas estaba en el techo.
Me dio escalofríos. ¿Cómo podía alguien tocar el techo de una camioneta a 2,5 metros de altura sin dejar rastro? La última noche que intenté dormir en la cabina, el peso pasó de 248 a 261 kilos en menos de 10 minutos. Estaba despierto, con el motor apagado y todo en silencio. Sentí un escalofrío y miré el retrovisor, ese pequeño que señala la carrocería. La luz interior estaba apagada, pero parecía haber movimiento. Como si el aire se moviera. La madera del suelo crujió lentamente. Pero no en un solo sitio, sino en varios. Como si algo se moviera de un lado a otro. Algo que no necesitaba hacer ruido. Ni ser visto. Solo, peso. Dejé de conducir unos días después de eso. Fui a casa de un amigo en Idaho y aparqué la camioneta en un cobertizo. Lo curioso es que, incluso apagado, el tacógrafo seguía marcando peso. Y subiendo. Lentamente. Como si lo que estaba ahí no hubiera desaparecido. Como si no dependiera de la carretera para seguir creciendo. Un mecánico sugirió cambiar el equipo, así que quité el sensor e instalé uno nuevo. Reinicié el sistema. Durante un día entero, marcó 0. Pero a la mañana siguiente, 3 kilos. Suficiente para darme cuenta de que no era electrónico. Hoy en día, el peso se ha estabilizado en 84 kilos. Nunca ha bajado. Nunca ha subido. Pero cada mañana, al abrir la caja de la camioneta, sigo sintiendo esa sensación densa. Y de vez en cuando, hay una marca. Un roce. Un pequeño movimiento en la tierra del suelo. Algo tan sutil que parece aleatorio. Pero lo sé. Lo siento. Es como si algo estuviera ahí, durmiendo. Y solo despertara cuando la carretera empezara a vibrar bajo el suelo. Como si se hubiera convertido en parte de la camioneta. O peor aún, como si yo fuera lo que ha estado esperando. He pensado en dejarlo todo, vender la camioneta, cambiar de vida. Pero a estas alturas, me temo que ya no es la camioneta. Que el peso me ha pasado. Que ahora me sigue a donde quiera que vaya. Porque incluso en hoteles, siento que el colchón se hunde un poco por la noche. Y he visto una huella en la alfombra de la habitación, cerca de la puerta. La misma huella pequeña y simétrica. Desde entonces, nunca he podido dormir bien. Y aunque el tacógrafo marca 87, a veces se siente más pesado. Así que, si un día tu camioneta muestra un peso que no debería estar ahí, y estás seguro de que está vacía, revisa la caja. Pero no por mucho tiempo. Hoy el marcador marcó 87 kilos. Incluso sin nada en el cuerpo. Excepto las huellas.